Bueno, para continuar con el módulo de gerontogeriatría, dependiente de la cátedra de informática médica, vamos a hacer un resumen en cuanto a la unidad número 1 de la gerontología y geriatría, desde la valoración integral de la persona adulta mayor. Bueno, cuando hablamos del envejecimiento, como bien dice la placa, es un proceso que se da en forma continua, universal e irreversible, que esto en un punto va a determinar una pérdida progresiva de las capacidades de adaptación y que la misma va a culminar con la muerte del individuo. Todo esto se da en procesos a través del tiempo, desde cuando nacemos vamos ya envejeciendo, y mucho tiene que ver de la parte, por un lado, genética, y por otro lado es nuestro estilo de vida, las patologías que se van dando a través del tiempo, las enfermedades crónicas y la forma de los cuidados en línea general que debemos tener cada uno de nosotros. O algunos de los objetivos planteados es valorar en forma integral y evaluar con un buen examen clínico. Desde ese punto de vista nos va a permitir delimitar los problemas que son prevenibles y pueden ser reversibles a la vez. Para todo esto necesitamos un plan de intervención, que eso lo hacemos con los distintos, más allá de la historia clínica, los test de valoración de acuerdo al problema planteado de cada uno de los pacientes. Esa valoración integral va a llevar un adecuado tratamiento, valoración y seguimiento, y esto puede ser a corto, mediano o largo plazo. Entonces, para recordar los dos estudios que hace al trabajo y la valoración de la persona adulta mayor, tenemos lo que es la gerontología, que es el cuidado integral de todo su contexto, de la parte humanista de la persona adulta mayor. En cuanto a la geriatría, tiene que ver todo lo que es la parte clínica, valoración clínica integral del mismo. Para ello necesitamos la valoración geriátrica integral, que son los distintos test y escalas de valoración que vamos a necesitar de acuerdo al problema que se plantea, ya sea por la parte principal, la valoración geriátrica integral, en cuestiones de problema de las demencias, los deterioros cognitivos, el tema de las caídas, el tema de las urgencias, el tema de un contexto que tiene que ver a nivel nutricional y así distintas escalas de valoración que vamos a necesitar de acuerdo al problema que se nos plantea. En esta parte es ver las distintas teorías del envejecimiento, observar los distintos cambios que estos se producen y a su vez las consecuencias en distintas líneas de teorías de la investigación, como el proceso de la evolución y el desgaste que esto produce a través del tiempo. En estas teorías del envejecimiento y los distintos periodos y etapas que esto se va dando a través de la vida, podemos observar en la placa, desde el primer momento, desde que nacemos, hay un proceso humano en el desarrollo evolutivo, que esto es continuo a través de la vida. Se va dando que en el ser humano va presentando cambios, y esto tiene que ver mucho en las etapas de su vida y los estilos de vida, en cuestiones a nivel social, familiar, actividades laborales, distintos tipos de las inclinaciones en cuanto a la capacidad funcional del ser humano. Esto es a través del tiempo, ¿no? Y en los ciclos tenemos el periodo prenatal de la
el periodo de la concepción, que esto nos lleva después a una segunda etapa, periodo de la primera infancia, que hasta los 3 años, periodo de la niñez o temprana o preescolar de 3 a 6 años, periodos de niñez intermedia o escolar de 7 a 12 años, el periodo de la adolescencia de 12 a 19 años. Luego seguimos con el periodo de la juventud entre los 20 y 35 años y periodo de la madurez 35 a 50. El siguiente periodo de adultez 51 a 60 y periodo de la vejez de 60 y más años. Ustedes pueden observar esto y si nos remitimos a la historia, en la esperanza de vida era mucho menor, así que sobre esta escala es totalmente diferente a la que podemos percibir hoy en día. Y por esto también son los distintos periodos evolutivos que tienen que ver con estos procesos y que se siguen estudiando con las distintas teorías del envejecimiento. En esta placa podemos observar de este proceso del envejecimiento, que es dinámico, gradual, natural, universal e inevitable, que con esto a los cambios y al paso del tiempo se van produciendo a nivel biológico, psicológico y social. Si bien vemos de la flecha del lado derecho que nos manifiesta como una expresión de interacción entre el programa genético del individuo y su medio ambiente, las dos etapas que se nos presenta a través de la vida. Esto obviamente no va a ocurrir de forma repentina, sino que son de manera progresiva, se va manifestando en forma gradual y esto tiene que ver a través del tiempo. Entonces, el envejecimiento se va aconteciendo en todas las personas, obviamente de todas en forma particular, diferente, pero que no envejece de igual manera. Ni tampoco cada parte del organismo envejece al mismo tiempo. Por eso cada individuo, cada persona es valorarlo, estudiarlo de una forma distinta a cada uno de nosotros por el tema, por ejemplo, de la misma edad, de adulto joven, adulto mayor, de las mismas patologías se van a presentar de manera distinta. Siguiendo estos cambios que se van produciendo en nuestro cuerpo, hay dos puntos fundamentales a tener en cuenta. Lo que son modificables y los que no son modificables. Lo no modificable que tiene que ver con nuestra genética, el envejecimiento primario, como bien dice, el cambio universales e irreversibles que ocurren como resultado de la programación genética y esto tiene que ver con el paso del tiempo. En el segundo punto, el envejecimiento secundario, los cambios que se van dando por distintas enfermedades, estilos de vida, los hábitos, y que estos pueden ser evitables, ya sea el consumo, mala alimentación, consumo de drogas socialmente aceptadas como el alcohol, el tabaco y otro tipo de drogas, y el mal estilo de vida que uno lleva diariamente. Estos se van a producir los cambios físicos y también cognitivos. La base importante de las teorías del envejecimiento tiene que ver de estas dos que están marcadas aquí, y desde la antigüedad se ha tratado de esto de explicar por qué envejecemos y por qué morimos, para lo cual que uno busca ver la causa de esta declinación que se produce en el organismo. Las dos grandes a estudiar, y que de hecho son muchas las líneas de investigación de las teorías del envejecimiento. Entre estas dos categorías tenemos las teorías estocásticas, que es el proceso que se va dando del envejecimiento, que sería como el resultado de la suma de alteraciones, que esto ocurren en forma aleatoria y se van acumulando a lo largo del tiempo. En las que no son estocásticas,
tiene que ver con la genética y el desarrollo como proceso de envejecimiento, que esto estaría predeterminado. Siguiendo estas dos líneas principales, teorías estocásticas, que a su vez son otras subcategorías de las teorías del envejecimiento, donde aquí menciona algunas. Las teorías de la acumulación de productos de desecho, donde hace hincapié en que con el paso del tiempo se produciría una acumulación de errores en la síntesis proteica, y esto que va a llevar a determinando un daño a nivel de la función celular. En cuanto a la teoría del entrecruzamiento, esto ocurriría en enlaces o entrecruzamientos entre proteínas y otras macromoléculas celulares, y esto como resultado a la exposición a factores exógenos como ambiente, dieta, que determinaría ese envejecimiento y desarrollo de enfermedades dependiente de la edad. Siguiendo con las teorías estocásticas, las teorías del desgaste natural, esto dice que cada organismo estaría compuesto de partes irreemplazables y que la acumulación de este daño en sus partes vitales llevaría a la muerte de las células, de órganos, tejidos y finalmente el organismo por el desgaste mismo o estrés de la vida de cada día. En cuanto a los radicales libres, que es lo que más van a escuchar, que son moléculas de productos secundarios del funcionamiento de la célula. Esto que va a hacer es produce el desecho del metabolismo de la misma célula y que se acumulan en el cuerpo dañando otras células, y esto va a contribuir al envejecimiento. En cuanto a las teorías no estocásticas, en este caso el envejecimiento sería la continuación de este proceso de desarrollo y la diferenciación y correspondencia de la última etapa dentro de una secuencia de eventos que se van dando y codificados en el genoma. La teoría del marcapaso indica que los sistemas inmunes y neuroendocrinos serían como los marcadores intrínsecos del envejecimiento, y que a su vez su involución está genéticamente determinada para ocurrir en momentos específicos de la vida, a lo que le llamamos el reloj del envejecimiento. En cuanto a la teoría genética, enfoque genético que afirma que este proceso de envejecimiento está determinado por la expresión de los genes en su interacción con el medio. Siguiendo con las teorías no estocásticas, las teorías del ligamiento, esto nos indica la disminución de interacciones sociales de la persona mayor, que tiene que ver a una tendencia de desligarse de dentro del medio, del entorno, y a su vez recluirse. ¿Qué nos da esto? La disminución de estos contactos que origina la pérdida a nivel afectivo, social y también, y muy importante, a nivel cognitivo. En la teoría de la actividad, esto va a establecer que la pérdida de esta misma contribuye a la disminución funcional y que toda persona que se mantienen activas retrasan las consecuencias del declive del mismo proceso del envejecimiento. Bien, como ustedes han podido observar sobre esta parte de las teorías del envejecimiento, ya de por sí son muchísimas las teorías de estas mismas que se vienen trabajando desde hace años y que a ciencia cierta nos llega cada una de las teorías a un punto efectivo final de las consecuencias, sino son estudios y procesos que se van realizando a través del tiempo y se van evaluando por lo que han visto a nivel biológico, psicológico y social. A través del tiempo es ver la evolución del individuo y del desgaste físico. Muchas gracias.